Muchas gracias. Saludar a todas y todos los que se encuentran ahora conectados y por supuesto saludar esta iniciativa de 10 por México, a mi compañero senador Miguel Ángel Mancera, a las senadoras que estarán participando, a Malú Micher, quien ya nos ha dado un marco de cómo llegamos a tener lo que ahora acá en Cámara de Diputados es una minuta. Y, por supuesto, a Vero Delgadillo y a todas las legisladoras, legisladores y quienes participarán en este foro. Decirles, pues, recordar que desde el 2013 nuestro país reconoció el derecho humano de acceso a las tecnologías de información y la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo la banda ancha de Internet, consagrándose en el artículo 6 constitucional, estableciendo su carácter como servicios de interés general. No obstante, las tecnologías de la información han sido usadas para realizar, como se ha mencionado ya, actos violentos en contra de las mujeres y las niñas, agravando la situación estructural de violencia en que se viven. Durante el 2019, los delitos contra la población femenina en México aumentaron 2.5% y en total se registraron 74,000 víctimas de agresiones físicas, acoso, abuso sexual, violaciones, feminicidios, según datos del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La implementación de políticas públicas que garantizan el derecho a una vida libre de violencias a las mujeres y a las niñas, así como la sanción a la transgresión y uso indebido de los datos que se generan en las redes y afectan la dignidad e integridad de las mujeres y las niñas, pues se vuelve un tema de suma preocupación, pues en el país ya existe un ambiente sistemática de violencia contra la mujer que se ha trasladado ahora al mundo virtual. Debemos señalar que a pesar de que no existen datos oficiales al respecto, hay datos que nos dicen, por ejemplo, el de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que la violencia contra las mujeres y las niñas relacionadas con la tecnología tiene como principales víctimas a las mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, que son las más vulnerables en los espacios digitales, y de manera particular también aquellas mujeres que viven en una relación íntima de violencia, mujeres profesionales con perfil público que participan en espacios de comunicación, como las periodistas, investigadoras, activistas y artistas, y mujeres víctimas de violencia física o sexual, estableciendo que el 40% de las agresiones son cometidas por personas conocidas por las víctimas y 30% por desconocidas. Por ello, la necesidad de que la Comisión de Prácticas Digitales que lesionan la dignidad y vulneran la intimidad de las mujeres pueda actualizarse, incluyendo, ya se ha mencionado, como la publicación, modificación, difusión de fotografías, imágenes, audios, videos con contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado, digital, garantizando el derecho de todas las mujeres y las niñas a no sufrir un tipo de violencia. En la Cámara de Diputados, el pasado 13 de noviembre, el Pleno de la Cámara se aprobó la reforma al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se definió el término de violencia digital. Ahora estamos ya recibiendo la minuta de la Cámara de Senadores, en donde esta se ha enriquecido en la Cámara de Senadores en lo que tiene que ver con la Ley General del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y de igual forma se hizo también algunas modificaciones y adiciones al Código Penal Nacional. Al Código Penal Federal. Yo quisiera en este espacio también presentar dos ejes que me parecen fundamentales. En este contexto que ya nos explicaba Malú, todos los sustentos jurídicos que nos hablaba quien me antecedió en el uso de la palabra. Y quiero tener dos enfoques. Uno que tiene que ver con la identificación de las conductas que pueden calificarse como violencia digital que sufren las niñas y las adolescentes, que son también distintos a los que sufren durante la edad adulta, pero que sin duda establecen también patrones de comportamiento. Y por otro lado, también nos preocupa particularmente el problema de la impartición de la educación sexual.
No podemos pedir a las niñas que sean capaces de identificar y anunciar este tipo de violencia sin contar con una adecuada educación sexual, sin tabúes y sin dogmas. En la infancia de las niñas es cuando se forma su personalidad, es la etapa en la que se construye su naturaleza y establece características. Es una etapa en que las niñas absorben el conocimiento y generan un intercambio dialéctico con la sociedad que les rodea. En cambio, en la adolescencia es tiempo de elecciones, es decir, quién ser, qué hacer, dónde y cómo hacerlo. Es la etapa para establecer también límites y a la vez aprender valores para respetar los límites de los demás. Las adolescentes deben de decidir cuáles son sus modelos, deben de seleccionar sus preferencias, decidir cómo comportarse, cómo ejercer sus derechos y cómo asumir sus responsabilidades. Por eso me parece también que la adolescencia es una etapa de vida que requiere de atención, de información objetiva y de opciones que puedan facilitar el desarrollo armónico y un camino firme hacia la vida adulta, y para favorecer la toma de decisiones de manera libre e informada sobre aspectos de salud sexual y reproductiva de las niñas y las adolescentes. También es necesario de hablar de sexualidad y medidas de prevención y de autocuidado. Es necesario de hablar de conductas de riesgo y de anticonceptivos, de embarazos no planeados y de relaciones de pareja, de los derechos que tiene toda persona para decidir en qué momento y con quién tiene relaciones sexuales, del derecho a manifestar su opinión y el derecho a estar bien informado, a recibir atención profesional en áreas que afecten su sexualidad y reproducción. Y si se sigue manipulando la información sexual, la comisión de los delitos sexuales en contra de las niñas y las adolescentes seguirá quedando en la impunidad. Y entonces, la educación, esta es la educación sexual que se requiere para el siglo XXI, en donde la pandemia ha obligado al confinamiento y esto ha potenciado el peligro que constituyen las redes sociales para las niñas y las adolescentes. En un contexto en donde nos vemos obligados a establecer convivencia social a través de los medios electrónicos, entonces debemos estar conscientes que nuestro país está considerado como el número uno en abuso sexual infantil y esta situación se ha agravado también a partir del confinamiento. Entonces es indispensable también señalar que el abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales de la niña o la adolescente y supone también la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona, un adulto o otro menor de edad hacia una niña, o realizando en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira y la manipulación. En este sentido, las tecnologías de la información están siendo mal empleadas para producir, distribuir, mostrar y poseer imágenes o grabaciones de abuso contra niñas y adolescentes, para intimidar, hostigar, acosar, coaccionar para participar en actividades sexuales, obtener información personal, para contactar a niñas y adolescentes por personas adultas, para involucrarles con engaños en actividades delictivas. En algunas estimaciones que hay en el 2017 por la Red de Defensa de los Derechos Digitales, es preciso identificar una brecha importante el uso de las tecnologías de la información en México entre niñas y niños de 6 a 11 años frente a los adolescentes de 12 a 17. Visto de manera general, el 50% de las niñas entre 11 y 11 años de las niñas y niños entre 11 y 11 años son usuarios de internet o computadora, mientras el 80 y 94% de las y los adolescentes de 17 a 17 años son usuarios de internet o computadora. Este es el contexto prepandemia, el cual deberá ser evaluado a la luz de las nuevas condiciones en que ellas ejercen su derecho a la educación también a través de las tecnologías de la información, situación que sin duda también genera una nueva brecha de desigualdad debido a las posibilidades de acceso a las nuevas formas de impartir clases en nuestro país y posibilitan a las niñas y a las adolescentes el acceso a Internet, muchas veces sin supervisión adulta. También les quiero señalar que es el acceso a los teléfonos celulares en donde podemos observar una mayor brecha, ya que mientras el 27% de niñas y niños posee uno, el porcentaje de adolescentes es alrededor del 75%. Y es por ello que el ciberacoso se presenta con mayor incidencia en niñas de 12 a 17 años, principalmente entre las niñas, es entre las niñas de 17 años y se presenta
un 30% en los casos, son las niñas, y mientras el 12% de los hombres adolescentes de 12 años experimentan alguna forma de ciberacoso. Estos datos nos concluyen diciendo que 4 de cada 10 mujeres de 17 años fueron víctimas de alguna forma de ciberacoso. Y a pesar de lo alarmante de los datos, debemos hacer énfasis en que no existen también registros oficiales sobre violencia ejercida en contra de las niñas en este entorno, lo cual dificulta detectar con precisión qué espacios, usuarios y tipos de contactos son más perjudiciales o exponen a las niñas. Las diferentes modalidades en que se presenta el fenómeno delictivo como el grooming nos indica que resulta indispensable dotar a las niñas y a las adolescentes de las herramientas indispensables para prevenirlos, identificarlos y, en su caso, denunciarlos. Esto implica no solo la gran labor de concientización de las familias y la educación de las y los profesores, sino también un gran trabajo de difusión y educación de las niñas y las adolescentes. Debemos informarles que en el online grooming de menores, un adulto tratará de manipularlos para conseguir material sexual como fotos, videos o para mantener algún tipo de relación sexual. Y en el caso del sexting también, que hablamos de la creación y el envío de fotos, videos y mensajes sexuales que pueden ser enviados a parejas, amigos o amigas o personas con las que mantiene un flirteo sexual o usuarios que se conocen solo a través del Internet. En el caso de las adolescentes, el sexting se ha convertido en una forma de mantener relaciones interpersonales. Esto representa una manera de explorar la identidad sexual, incrementa el sentimiento sobre el valor de sí mismo al comprobar que otros están interesados en sus fotos íntimas y se ha convertido en una vía preferente de interacción en las relaciones de noviazgo. Sin embargo, la difusión pública de las imágenes, tal y como lo estamos viendo, puede constituir un delito y de ello también debe tener plena conciencia quienes lo practican, ya que el envío de estos contenidos sexuales se percibe como algo que conlleva situaciones negativas. Es importante señalar que la mayoría de las víctimas de abuso cibernético en relaciones románticas también experimentan abuso psicológico presencial. Al igual ocurre con el ciberbullying, algunas características de la violencia online en el noviazgo no tienen lugar en la violencia presencial de la pareja, ya que los mensajes e imágenes abusivas pueden ser reenviados por terceras personas. Por todo ello, también puede tener lugar un proceso de revictimización que contribuye a magnificar los efectos sobre la víctima. Y más aún, el abuso cibernético a menudo no se realiza en privado, sino que hay acceso público el mismo dado que los mensajes e imágenes que pueden propagarse y llegar a muchas personas. Esta dimensión pública puede hacer que la humillación sea especialmente dañina para la víctima. Además, la violencia online, al realizarse a través del celular, implica que la persona que agrede realiza la conducta sin contacto directo con la víctima. Por ello, muchas personas pueden agredir online a adolescentes que no se atreverían a hacerlo presencialmente. Más aún, al no ver la reacción de la víctima, no actuaría el mecanismo de empatía que puede disuadir o mitigar la agresión contra la pareja, que no solo incluye formas de abuso psicológico, sino también de abuso sexual. En el caso del abuso sexual cibernético, debemos decir que esto incluye comportamientos como el envío de textos, imágenes o naturaleza sexual, aun y cuando la agresora sabe que la víctima él o la agresora sabe que la víctima no requiere recibirlos. Publicar fotos en las que la víctima aparece desnuda o exhibiendo posiciones o comportamientos de naturaleza sexual y presionar o incluso amenazar a la víctima para que envíe imágenes sexuales o desnudas de ella. Su incidencia, aunque menor que las otras categorías que ya hemos mencionado, es preocupante. Algunos estudios lo sitúan alrededor del 13%. El doctor Mario Arroyo, de Early Institute en Seguridad y Prevención del Delito, ha señalado que dentro del contexto del COVID-19, el aumento de uso de Internet por parte de niñas y adolescentes también provocó un incremento considerable en el riesgo de enfrentar violencia digital en forma de ciberacoso, la comisión de delitos y el grooming. En México, al menos 12 millones de niñas, en el INEGI, durante el año 2019, el 27% de los usuarios de Internet en México entre 2 y 17 años reportaron alguna situación de ciberacoso.
Las situaciones consideradas como ciberacoso en el caso de las niñas fueron principalmente mensajes ofensivos en un 44%, insinuaciones o propuestas sexuales. En este sentido, debemos hacer énfasis en que es importante crear conciencia en las niñas sobre los riesgos y las adolescentes, sobre los riesgos que puedan enfrentar en línea y tener un diálogo abierto para que sepan que cuentan con una red de apoyo frente a cualquier problema que puedan enfrentar al estar conectadas. Y por eso, pues, resulta fundamental que también padres, madres, tutores, quienes en compañía de niñas y que acompañen a las niñas y adolescentes y tomen medidas para su protección, que van desde configurar el control parental de dispositivos móviles, asegurarse que tengan antivirus instalados o establecer los controles de privacidad necesarios, entre otros. Por último, hay que insistir en que una barrera para el ejercicio y la exigibilidad de derechos en la sociedad de la información es la falta de un marco jurídico internacional y nacional de protección en el entorno virtual, y por ello pues saludamos esta reforma. La exigibilidad está relacionada con la inserción de los delitos informáticos y la reconceptualización de vulneración de los derechos humanos en el ciberespacio. La exigibilidad de los derechos requiere ampliar las actuales visiones de protección de las personas y su defensa. En relación a la promoción de los derechos, se han gestado iniciativas de activismo digital de orientación sobre los derechos humanos. En este campo se reconoce el potencial de las tecnologías de la información y la importancia de las habilidades del manejo y dominio social de las tecnologías para favorecer su cumplimiento y exigibilidad. En relación a las violencias, se asume que las tecnologías de la información son herramientas fundamentales para sensibilizar y prevenir sobre los derechos y vulnerabilidades. En el área de la protección de los derechos en la sociedad de la información, debemos promover el uso intensivo de las tecnologías de la información para la denuncia y mejora de la exigibilidad de los derechos. Así surgen acciones de gobierno electrónico y la creación de bases de datos, redes de redes de comunidades y plataformas para la protección, denuncia y judicialización de la vulneración de los derechos. Se requiere conocer y capacitar a niñas y adolescentes y adultos a interactuar en medios digitales, ejerciendo sus derechos y eliminando la violencia digital que vulnera los derechos de las niñas y las adolescentes, como lo es la misoginia en línea, violencia sexual digital, machismo en línea, patriarcado en línea, homofobia, racismo y xenofobia, para lo cual debemos darnos prisa, ya que las niñas y las adolescentes tienen acceso a teléfonos celulares a edades cada vez más tempranas, lo cual, sin una supervisión y orientación adecuada, resulta muy peligroso. Por eso es que en la Cámara de Diputados tenemos que apurarnos, y eso es lo que estamos impulsando desde acá, para que lo antes posible podamos votar esta minuta, que me parece que es un paso trascendente, y que de esta, sin lugar a dudas, también quedarán una serie de tareas como operativizarla, que eso también es sustancial, y que me parece entonces que no debemos de quitar el dedo del renglón en este tema y seguir avanzando. Gracias a todas y todos por su escucha.